Geórgicas, libro 1 del gran Virgilio. ¿Cómo se logran las jocundas mieses? ¿Qué astros mecenas son los más propicios para el empeño de azurcar la tierra y de acoplar los olmos con las vides? ¿Qué atenciones exigen los rebaños? ¿Qué de afanes la cría? ¿Cuánta práctica las abejas guardosas? Tales temas empiezo aquí a cantar. Vosotros, fúlgidos luminares del mundo que en el cielo guiáis del año el curso sigiloso, líbero y seres, por quien vio la tierra trocadas las bellotas de Caonia con el regio regalo de la espiga, y en copas del raulal de Aqueloo vertisteis la sorpresa de las uvas. Y al final dice Virgilio: Silvano, ven, que descuajado traes tierno ciprés. Venid, deidades todas, cuántas al campo protegéis, benignas, cuántas criáis los frutos que sin siembra nacen del suelo, y cuántas larga lluvia vertéis desde la altura a los sembrados. Virgilio, un poeta que cantó la agricultura en las Geórgicas, que cantó el trabajo del campo, pero sobre todo que cantó la misteriosa pero precisa conjunción de los astros y la tierra, del sol y las raíces. Y para traer la tierra y el campo a nuestra mesa, a la mesa de una belleza nueva, están conmigo Álvaro Espinosa, enólogo, y Miguel Elizar, agrónomo biodinámico, con quienes vamos a conversar de una singular experiencia en la que de alguna manera se conjugan los astros y la producción del vino en Chile, una experiencia pionera en Sudamérica, tal vez la primera, ellos lo van a contar acá, y vamos a ver aquí en esta conversación si Virgilio, el poeta antiguo, tenía razón al convocar a los dioses, a los astros, para el buen desarrollo de los campos. Muchas gracias por estar aquí en Una Belleza Nueva y acompañarme en esta conversación. Gracias a ti, Cristian. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros decidimos que ustedes tenían que estar aquí en el programa porque, hojeando por casualidad una revista, no me acuerdo cuál, o en internet buscando, nos encontramos con esta experiencia que muy poca gente conoce, que es la de aplicar la biodinámica, que nace de la antroposofía de Rudolf Steiner, algo que parece muy alejado, un poco hippie, medio esotérico, a los campos chilenos y a la producción de los mejores vinos, vinos muchos de exportación. Y nos dimos cuenta que aquí había algo muy potente de lo que conversar. Por eso estamos aquí en esta conversación, con estos preparados y con estas materias, ¿no? Quería preguntarte, Álvaro, brevemente que me explicaras cómo nace y en qué consiste la experiencia de la biodinámica aplicada a las viñas. Mira, la biodinámica, yo te diría que en los últimos 10 años ha empezado a tomar una relevancia importante en la producción de vino, ¿eh? Mi acercamiento fue más bien práctico a la biodinámica. Yo me sentí atraído siempre por la agricultura orgánica, a partir de una experiencia en Estados Unidos de trabajar un año ahí en orgánica, en viticultura orgánica, conocí la biodinámica. ¿Cuál es la orgánica, para diferenciarla de la biodinámica? A ver, Bueno, la agricultura orgánica es aquella que prescinde del uso de pesticidas de síntesis química, que promueve la fertilidad del campo por intermedio de la rotación de cultivo, del compostaje, y que establece un equilibrio, un balance en el medio ambiente, evitando los monocultivos, promoviendo la biodiversidad del ecosistema para evitar que se produzcan los problemas que son las pestes. La biodinámica es una agricultura orgánica en su tipo, pero tiene algunas componentes que la separan o que la hacen la diferencian, y que dentro de esos componentes, uno para mí que es principalmente la organización del campo, tiene especial relevancia en lo que en el vino se conoce como el carácter o el componente del terroir, del suelo, o sea, la expresión del lugar. Yo creo que la biodinámica viene a darle nuevamente relevancia a esa expresión única que tiene un determinado terruño. ¿Se había perdido de alguna manera en la industria vitinícola, se había perdido esta expresión del terroir? Yo creo que en la agricultura en general, yo creo que cada fruta, cada producto agrícola tiene una expresión de un lugar, por la condición única que ese lugar tiene, en términos de ubicación geográfica, tipo de suelo, clima, microclima, que ahí predomina. Cuando nosotros empezamos a industrializar la agricultura, tendemos a estandarizar los sistemas,
a homologar condiciones según lo que nos enseña la ciencia, y por lo tanto la diferenciación de los lugares empieza a ser menor, porque podemos corregir esas faltas que hay en determinados suelos, por ejemplo. La biodinámica no trabaja así, sino que establece una organización cerrada en un campo, o una unidad agrícola, llámese viñedo, fundo, parcela. Es como volver de alguna manera a conectarse con lo que fue la antigua agricultura, la agricultura más tradicional, por decirlo, previa a la agricultura más industrial. Claro, es una agricultura, yo diría, mucho más humana, donde es necesario tener una multiplicidad de cultivos para promover el balance y la biodiversidad dentro del campo. Y lo que es muy importante, tú tienes que cerrar el ciclo de los nutrientes en el mismo campo, no puedes traer todo de afuera, como hoy en día son los sistemas agrícolas de mucha entrada, de alto input. Bueno, la biodinámica es contraria a eso. ¿Cómo nace la biodinámica, Álvaro? Brevemente la historia para el que no sepa. ¿Quién la creó, quién la fundó, en qué momento, bueno, en qué lugar? La biodinámica viene de las ideas, como tú dices, del filósofo don Rudolf Steiner, que vivió a comienzos del siglo pasado, en 1924, por motivos de la comunidad antroposófica en lo que era el imperio austrohúngaro. En ese tiempo le pidió a él que le diera unas lecturas de cómo podían llevar a su vida diaria su idea filosófica, y Steiner dio unas lecturas que están reunidas en un libro, y de ahí nace la agricultura biodinámica, que bueno, viene de los términos griegos bio, que es vida, y dínamos, que es energía, fuerza. Y en el fondo la biodinámica trata de las fuerzas que moldean los procesos de vida en la naturaleza. Tú hablaste de la ciencia en algún momento. De alguna manera este cambio que tú tuviste en el enfoque, en la manera de enfrentar cómo trabajar la viña, cómo producir el vino, ¿es de alguna manera decir que la ciencia no puede dar cuenta de todo lo que es la realidad de lo que está ocurriendo en la Tierra, digamos? De procesos que son tan sutiles, tal vez, que no pueden ser cuantificados científicamente. Yo creo que la ciencia, en ese afán de productivo y de solucionar los problemas, quizás con una visión, no diría minimalista o divisoria, pero una visión que para poder entender los sistemas los separamos. La visión biodinámica es holística. Para poder entender cómo funciona un sistema agrícola tenemos que ver cómo se integran los diferentes sistemas o microsistemas que están en él. También con el desarrollo científico también ha estado en manos de las universidades, que muchas veces están también subvencionados, pagadas el estudio científico, también por grandes compañías multinacionales que promueven el uso de ciertos productos. Por lo tanto, muchas veces se pierde el foco, realmente qué es lo que es importante para la naturaleza, cuál es la manera más correcta de producir los alimentos, qué es lo que se está perdiendo en la manera como nosotros estamos desarrollando la industrialización de la agricultura. Yo creo que en el vino eso se llevó un poco también, producto también del desarrollo frutícola, que fue muy fuerte en Chile. Y yo creo que la biodinámica viene en términos a lograr rescatar la individualidad de cada unidad agrícola. Lo que es único y irrepetible en cada territorio, ¿no es cierto? En cada suelo. Por la manera misma como tú cultivas la tierra en biodinámica. Tú tuviste una suerte de conversión, una caída del caballo, ¿no es cierto? Sí, claro. Y la tuviste, tengo entendido, conociste a un jardinero, que así se define el mismo, que se llama Alan York, que fue el punto de contacto con... Cuéntame un poco quién es este personaje y qué importancia tuvo para ti en tu formación como enólogo. Bueno, como te contaba, yo tuve la posibilidad de trabajar un año en agricultura orgánica, y bueno, Alan es un consultor en biodinámica, especialmente en viticultura orgánica, aunque también trabaja en frutales. Y él me pasó el libro de Steiner de agricultura, el cual yo leí, y el cual después tuve la oportunidad de ir discutiendo con él en las tardes, y de ir relacionándome con el manejo agrícola de una viña donde él consultaba en Mendocinos, en Estados Unidos, y tuve la posibilidad de ahí iniciarme, yo creo, en el conocimiento de la biodinámica. El enamoramiento después con el sistema fue al ver los resultados que este tiene, en términos de cómo responde el campo, la viña a él, y cómo responden los vinos también en términos de calidad y de expresión del lugar. Hay un libro que ustedes mismos me sugirieron leer, que es de un francés, Nicolas Joly, un libro extraordinario, que no ha sido traducido todavía lamentablemente al español, sí al portugués, que es Le vin du ciel à la terre, el vino del cielo a la tierra. El título es muy significativo de lo que vamos a hablar en el curso de esta conversación. La viticultura y la biodinámica. Este señor Joly, quizás el retrato que
es un personaje célebre en el mundo del vino por haber convertido en biodinámica sus prestigiosas viñas de la Coulée du Séron, un lugar tradicional del campo profundo francés, La incluso, Loire. claro, la Loire, donde se vienen vinos importantes, ahí incluso funcionó un monasterio. Y este libro es muy bonito porque es el testimonio de un hombre que también como tú tiene un cambio, una caída del caballo, abandona lo que estaba haciendo, no sé lo que estaba estudiando, trabajando como financista, me Claro, parece, claro. y vuelve al campo y vuelve a las viñas de su familia, y cuenta cómo de alguna manera se va dando cuenta que todo lo que le están diciendo los expertos que vienen de la administración pública, los burócratas de la agricultura, lo único que producen es desertificar su terreno y producir una tierra muerta, ¿no? Y ahí viene y empieza a contar la historia en este extraordinario libro. Y él hace un análisis bien crítico, ¿ah? De la diferencia en un campo y en unas viñas tratadas desde la biodinámica a otras tratadas, ¿cómo llamarlo?, industrialmente o tecnológicamente. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? ¿Cómo se ve eso físicamente, digamos? Mira, yo creo que un campo, un viñedo biodinámico se ve inmediatamente, salta a la vista por la belleza del lugar. Los suelos tienen vida, hay pasto en ellos, no son suelos desertificados o muertos sin vegetación. Se promueve también la presencia de flores y corredores biológicos en los cuales pueden existir hábitat para insectos benéficos que nos pueden controlar los dañinos. También la presencia de los animales es importante en un campo biodinámico, ya que nosotros no podemos traer nuestro fertilizante de afuera, tenemos que crearlo en nuestro propio campo, por lo tanto tenemos que cerrar el ciclo de los nutrientes ahí, por lo tanto volvemos al concepto de granja antigua, donde los animales compartían el terreno con las plantas. Por lo tanto tenemos que tener espacios dentro de los viñedos donde poder tener estos animales, manejarlos, que nos den este guano para poder hacer el compostaje y poder preservar la fertilidad del campo, digamos, ¿eh? Vamos a preguntarle a Miguel, que es agrónomo y que de alguna manera, me imagino que se conocieron, ahí me vas a contar tú la historia, cómo se conocieron y cómo se atrevió, porque me imagino que tiene que haber sido un atrevimiento del dueño de la viña de aplicar esta teoría, que podría haber parecido una teoría esotérica o lejana, aplicar la realidad y que además haya tenido éxito con esta tradición. Y vamos a ir viendo unas imágenes, Miguel, juntos para que tú nos vayas contando cómo se ha dado este proceso, qué ha significado para ti como agrónomo acercarte a esta nueva teoría. Aquí vemos una primera imagen, no sé si la puedes ver. Sí, la veo. Cuéntanos un poco qué viña es esa, qué está pasando Bueno, ahí. este proyecto surge el año 98. El año 98 parte la conversión de la viña milana hacia la agricultura orgánica, hacia la agricultura ecológica. Y eso comienza como muy pequeño al comienzo, al inicio. Ya es una idea, parte un corazón, digamos, un núcleo de trabajo. Y al poco tiempo nos vamos dando cuenta que efectivamente la agricultura orgánica era una agricultura absolutamente viable, ¿ya? Que era de todas formas posible de desarrollar, y comienza a expandirse el proyecto hasta que el año 2000 definitivamente, con la incorporación de Álvaro al proyecto, se da el vuelco hacia la biodinámica, ¿ya? O sea, efectivamente podíamos ir mucho más allá de donde estábamos. Me imagino que los cambios tienen que ser tremendos para la gente que trabaja en la vida, son cambios culturales, cambios de hábitos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que son los cambios más importantes para ustedes mismos, los expertos en el tema, como cambiar de switch, ¿no? Fíjate que el cambio radical ha sido más bien no tanto en los trabajadores, ya, digamos en los trabajadores de campo, sino que más bien a nivel de los técnicos, de los ingenieros, de la gente que está más bien en la administración de la empresa. Porque esta agricultura es una agricultura que, bien tú lo decías, es un poco una vuelta al pasado, pero no una vuelta al pasado en términos de ir hacia antiguas tecnologías, sino que en una visión mucho más humana del campo. Y muchos de los trabajadores empezaron a encontrar muy sensato todo esto que estábamos haciendo. El tema de cultivar entre medio de las viñas, el uso de la materia orgánica, en fin, son cosas que para ellos eran bastante prácticas. Déjame preguntarte lo que estaba pensando mientras lo escuchaba. Aquí de alguna manera se están enfrentando dos maneras de ver la tierra. Si los campesinos son ligados a la tierra, hay una sabiduría popular, por así decirlo, atávica, ¿no es cierto?, transmitida de generación en generación, de experiencia. Y está el otro saber, que es un saber más técnico, que puede ser, tú dijiste, más académico,
que es válido también y que ha sido importante en muchos aspectos de la agricultura, pero que es más teórico y que está más desligado de la tierra. Correcto. Son dos matrices en el fondo, dos maneras de ver la tierra, ¿no? Bueno, ese fue o ha sido el desafío más importante. ¿Ah? ¿Cómo podíamos conjugar nosotros esta visión nueva de hacer agricultura, de hacer viticultura, de desarrollar los vinos, ¿ya? Sin perder el foco del objetivo de la empresa? Digamos. La empresa es una empresa y eso no podía cambiar, digamos, en términos de buscar rentabilidad, buscar productos y tener... Sin embargo, se afiató muy bien, como te digo, los campesinos, los trabajadores agrícolas, les fue muy simple, muy sencillo, y el trabajo lo desarrollamos quizás con más dificultad a nivel de técnicos, a nivel de gente. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho y que ha sido parte importante del proceso? Ha sido la capacitación. ¿Ya? Mucha discusión con ellos, nos hemos apoyado en consultores, nos hemos apoyado en gente especialista, que nos ha permitido, digamos, mostrarles esto a la gente. Vamos a ir viendo imágenes de bastante hermosas. Bueno, ahí tenemos, tal vez los puedes explicar esa imagen. Vemos, es curioso ver una viña y entre medio de las viñas unas llamas, ¿no? Correcto, esas son alpacas. Nosotros hemos ocupado las alpacas desde hace mucho tiempo. Básicamente las ocupábamos en control de maleza. Las alpacas son, digamos, por ser herbívoros, consumen estos pastos y nos permiten bajar la presión de las malezas. Maleza, entendamos que es aquella planta que no crece donde queremos que crezca, ¿Ya? porque sí, no hay ninguna planta que sea mala. Y bueno, las alpacas nos han ayudado en eso, ¿ya? Por otro lado, las alpacas nos incorporan el elemento vivo, el elemento animal. Ahora, ¿por qué alpacas? Porque uno podría decir, no sé, oveja la alpaca uno la tiene asociada a un paisaje más nortino. ¿Por qué un animal de otra biodiversidad aplicado en este? La alpaca tiene una serie de características que son muy positivas, ¿eh? Dentro de ellas, por ejemplo, es que la alpaca en sus pies no tiene pezuñas, sino que tiene cojinetes. Desde el punto de vista del manejo conservacionista del suelo, la alpaca genera un impacto mínimo, en términos de que la presión que ejerce sobre el suelo está muy bien distribuida, por lo tanto no ayuda a la compactación, esencialmente en el invierno, que es la época en que los suelos tienen más humedad y que los animales de pezuña o que ejercen estas presiones fuertes pueden ir generando compactación. Entonces la alpaca tiene básicamente esa ventaja. Ningún animal nosotros lo podemos ocupar en la época de follaje, en la época de primavera-verano, porque inevitablemente quieren consumir también las hojas de las vides. Vamos a ver otra imagen. Esa es muy hermosa, no sé si Una imagen de otoño. De otoño. Sí. Las estaciones son muy importantes también en el proceso de la biodinámica, tengo entendido. En el mismo libro de Joly él va hablando qué significa cada estación, qué es lo que pasa. No sé si tienes alguna reflexión, Álvaro, sobre eso, la mirada biodinámica de lo estacional. Sí, bueno, para la biodinámica es muy importante los ritmos cósmicos, los ritmos del sol que nos dan las estaciones, en forma evidente y que todos nosotros recibimos con gran impacto entre el verano y el invierno. En este proceso de cambio, ahora otoño cosechamos la uva. Pero para nosotros en biodinámica también otros ritmos cósmicos como el ritmo de la luna también ejerce un efecto importante en el desarrollo de los seres vivos. Eso es muy interesante. Normalmente siempre se ha dicho que la luna influye sobre las mareas, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Es un saber atávico. Pero lo que no sabíamos es que la luna también influye sobre las viñas. ¿Cómo se da y cómo se ha estudiado? ¿Qué han estudiado ustedes? ¿Qué han descubierto en esa? Lo encuentro muy hermoso, esa relación entre la luna y la viña. En general la luna influye sobre tanto el reino animal como el vegetal. En el animal también es muy explícito su influencia y hoy en día con el estudio de las aves, las migraciones de aves, son ciclos lunares más que ciclos solares, por ejemplo. Pero en la planta es aún más importante porque, bueno, Steiner lo explica un poco con el desarrollo del ego, no sé si... Pero el desarrollo del yo, sí, y lo explica incluso educación Steiner. Educación, claro. Que el ser humano se ha emancipado de estos ritmos cósmicos naturales por el desarrollo del yo, del ego. Por nuestro mundo interior, por la capacidad de adaptarnos para resolver los problemas de estos ritmos, digamos. Como calentarnos en invierno, prender la luz en la noche, entonces somos menos dependientes de estos ritmos. Los animales tienen mucho menos yo, de hecho no tienen esa parte según Steiner, sí, claro. Por lo tanto son mucho más dependientes a estos ritmos. De hecho ellos regulan sus ciclos reproductivos para tener los nacimientos en primavera-verano, para no tener mortalidad en ese momento. ¿Y cómo la luna influye
en la marea de las viñas, por decirlo así. Bueno, las plantas tienen un estado también evolutivo menor, no tienen el yo, ellos, no tienen mundo interior. Por lo tanto, son paneles cósmicos que están siempre recibiendo la información de la naturaleza, de estos ritmos. Miden las temperaturas, las horas de frío, horas de calor, para poder brotar en el momento propicio y no brotar antes de una helada, que sería dañino. Por lo tanto, tienen mecanismos para poder monitorear estos ritmos naturales, ritmo lunar, ritmo solar. Y bueno, y nosotros prácticamente cómo lo manejamos. Por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla. Tú sabes que la luna se mueve de manera ascendente y descendente, al igual que lo hace el Sol, creando las estaciones invierno-verano. Bueno, la luna hace el mismo movimiento de norte a sur, que es muy conocido, la ascendencia y descendencia. No tiene que ver con la luna llena y la luna menguante, sino que el movimiento en el ecuador, digamos. Bueno, eso te crea las mareas, y el ciclo que el Sol, que se demora 6 meses en llegar de un solsticio al otro, la Luna lo hace en 13,8 días, generando las mareas. ¿Cómo se influye en un buen o mal vino? Bueno, ¿O un vino? no. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la parte práctica? Por ejemplo, las podas. Si tú podas en una luna ascendente, cuando está cerca del sur para nosotros, la pérdida de savia es mucho mayor. Por lo tanto, por ejemplo, en los viñedos vigorosos, que nosotros queremos tener mayor pérdida de savia para perder fuerza, lo organizamos de esa manera, podamos en luna ascendente. Y al contrario, los viñedos menos vigorosos, donde no queremos pérdida de savia, los podamos en luna descendente. Y el efecto práctico es evidente. O sea, tú haces un corte en la madera y se pierde más savia o se pierde menos savia. ¿Y eso no se sabía en la agricultura anterior? Se sabe, se sabía, son conocimientos ancestrales que se han pasado de generación en generación, pero en general se le ha dado poca importancia en la agricultura. Ahora, porque quizá el impacto era menor, quizá, y yo sigo sosteniendo lo mismo, digamos, o sea, no vale de nada hacer biodinámica si no solucionamos los problemas, los grandes problemas agrícolas, los problemas de fertilidad, los problemas de riego, los problemas de conducción del viñedo. O sea, tenemos que hacer una agricultura de alta calidad para poder desarrollar la biodinámica. Hay una frase que me encantó de José Guilizasti, empresario del vino, que dice: ahora para producir buen vino tenemos que mirar al cielo, algo así, nos tenemos que mirar a las estrellas para producir un buen vino. Ese resume un poco lo que tú estás diciendo. Y vamos a seguir mirando estas imágenes, la siguiente. Ahí tenemos esa mezcla entre la viña y planta, ¿no es cierto? Flores maravillosas. ¿Por qué? Bueno, eso es la biodiversidad, eso es el trabajo de la biodiversidad. Álvaro lo explicaba al comienzo, la biodinámica toma el campo como un organismo completo. Eso es muy importante de dejarlo súper claro, porque es un punto muy potente en la biodinámica, en términos de la mirada holística que hace al agroecosistema. Y en esa mirada holística son todas las plantas y seres vivos importantes y tienen una función. Nosotros, de alguna manera, el ser humano como director de esta orquesta, digamos, va colocando las notas y va dando las pautas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Entonces es un poco orientar este quehacer de la naturaleza y ayudar colocando plantas y flores, arbustos en ciertos lugares con el objetivo de favorecer estos agroecosistemas. Estos agroecosistemas que finalmente terminan siendo agroecosistemas muy maduros, y los cuales son capaces de autorregularse. ¿Cómo se da eso, por ejemplo? ¿Qué ayuda? No sé qué flor es esta, a la viña. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? Un conjunto. Mira, en general de los problemas que tienen las viñas, hay básicamente dos problemas importantes. Uno que son las plagas que afectan a las parras, y otro también tiene que ver con el manejo de la fertilidad, ¿cierto? El manejo del suelo. Las plantas que colocamos nosotros muchas veces tienen que ver con estos dos objetivos. Por un lado sirven para la fertilidad, son plantas que son capaces, algunas de ellas, por ejemplo, de fijar nitrógeno, dado que en sus raíces, digamos, hay microbios que están trabajando en forma simbiótica. Toman el nitrógeno del aire, lo dejan en el suelo y finalmente entonces queda disponible para las vides al cabo del término del ciclo. Eso por una parte. Otras plantas son capaces de tomar micronutrientes que están en el suelo que las vides no son capaces de tomar y que pueden estar muy profundos, digamos, o difícilmente disponibles para las vides. Ellas los suben a su cuerpo, los metabolizan y entonces quedan luego en la materia orgánica, que es mucho más fácil entonces para ser tomados finalmente por las O sea, de alguna manera
lo que a veces hacemos con una visión demasiado tecnologizada es separar, ustedes lo habían dicho, separar, por ejemplo, la viña de las flores, separarlas artificialmente. Y lo que hace aquí es volver a juntar lo que funciona orgánicamente, lo que Correcto. funciona... Correcto. Si tú querías decir algo, Álvaro. Quería un poco reforzar la idea de que en general los problemas, las plagas, como bien decía Miguel, ocurren por la manera como nosotros cultivamos la tierra. En un ambiente en balance natural, normalmente no ocurren los problemas de plaga. Es porque nosotros cultivamos con un monocultivo, una sola especie, le damos alimento a un tipo de insecto, microbio que come esa especie. Al tener tanta comida, se multiplican, aumentan la población y constituyen una plaga. Pero en ambientes biodiversos, donde existen hábitats propicios para enemigos de los fitopatógenos, digamos, se produce este balance. Por lo tanto, como existe en la naturaleza... Eso podría aplicarse al ser humano, en el sentido que las enfermedades, tengo entendido que también lo estudió la antroposofía, las enfermedades también se producen tal vez por eso. Muchas enfermedades se producen por lo que tú... acumulación de humanos en un recinto cerrado. Claro. Vamos a ir viendo más imágenes, la que viene acá, flores, digamos, entre los viñedos, son muy bonitas un verdadero poema ¿ah? Siempre, y el trabajo con el caballo también. El caballo, eso es importante, que me gustaría que me explicaras tú. Los caballos, sí. Volver a los caballos, uno ve muchos caballos con carreta, ya no ve tantos elementos tecnológicos. ¿Por qué la vuelta al caballo? La verdad es que la vuelta al caballo, y aquí hay que reforzar de nuevo un tema tecnológico. La agricultura biodinámica es una agricultura eminentemente del futuro. Eso es una agricultura muy técnica. ¿ya? Muy por el contrario de la imagen quizás que se puede tener, que tú mismo decías al comienzo, muy hippie. Esta agricultura es una agricultura de mucho estudio. ¿ya? Nadie puede ser un buen agricultor biodinámico si no es un buen agricultor. ¿ya? Y el uso del caballo está como el uso de una técnica tradicional, ¿ya? que nos permite cultivar en invierno, en el momento en que con maquinaria tradicional, tractores o algo similar, digamos, podemos generar un efecto muy negativo en el suelo. Y desde el punto de vista nuestro de biodinámica, el suelo es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo posible por mantenerlo en su mejor condición. Y el uso del caballo nos permite, de nuevo, no compactarlo en invierno, ¿ya? Y hacer un buen manejo de las malezas que están creciendo sobre la hilera. ¿De acuerdo? Entonces, el uso del caballo en sí no es el volver a una técnica antigua por romanticismo, sino que porque efectivamente esa técnica permite tener una mucho mejor condición de suelo a la salida del invierno. Tú hablas de no compactar la tierra. Me gustaría que habláramos un poco de la tierra, qué es lo que ocurre en los procesos ahí, qué movimientos, cuánta vida hay que no sabemos que hay en esa tierra, qué es lo que pasa y por qué no hay que compactarla, por qué tiene que tener, como se dice, mayor vitalidad. ¿Qué es lo que distingue una tierra más vital de otra más muerta? Yo creo que ahí, digamos, está una de las grandes características de la agricultura biodinámica. A mí me gusta definir la agricultura biodinámica esencialmente como una agricultura sustentable. ¿ya? No olvidemos que cuando Steiner hizo el curso el año 24, se dio el primer sistema de agricultura ecológico oficial en el mundo. Y de ahí en adelante han venido surgiendo el resto de los sistemas. Y Steiner en el curso, digamos, hizo mucho hincapié en la importancia que tenía el abonado en las parcelas, el abonado en el campo y el uso de ciertas preparaciones o ciertas plantas medicinales que permitían entonces ayudar a la vivificación de los suelos. ¿ya? Este es un concepto que básicamente lo que tiene es mejorar la diversidad de microorganismos que habitan en el suelo, pero también sus características físico-químicas del suelo. El suelo es un conjunto, digamos, de elementos vivos y no vivos, ¿ya? Y cuando estos elementos no están en armonía, el suelo no es capaz de entregar la fertilidad que podría tener. Hay algo de alquimia, en el buen sentido de la palabra, no sé si como imagen exactamente en todo este trabajo biodinámico. Aquí tenemos una serie de frasquitos con componentes, me gustaría, no sé si podríamos explicar, contar, si nos pueden servir para reforzar lo que estamos diciendo. ¿Es alquimia o no, en cierto sentido, este tipo de agricultura biodinámica? ¿Cuál es el componente alquímico aquí? Yo quiero un poco explicarte, quizás volver atrás al tema del caballo sí. y el por qué lo usamos nosotros, que está relacionado también con los preparados. Yo creo que también parte de volver a usar el caballo, con todos los beneficios que esto tiene, es integrar el animal en el sistema agrícola. No queremos tener animales como en un zoológico, aislados de la práctica agrícola, sino que sean animales que
cumplan una función. Ahora, el porqué de los preparados. Porque los suelos están enfermos. Si los preparados nacen en términos de curar una deficiencia que tienen los suelos desde el punto de vista energético, o de lo que hablamos de la vitalidad o la vivificación del suelo. Quizás volvamos a las palabras de Steiner, que lo explica entre la simbiosis que existe entre el reino vegetal y el reino animal, a nivel gaseoso, a nivel de materias, de residuos y producción de alimentos, pero también a nivel energético. Para nosotros en biodinámica entendemos que la naturaleza actúa complejamente en asociaciones simbióticas. Y la planta necesita al animal no solamente por el guano que le entrega, sino por la vida del animal cerca. Ahora, hoy en día, como nosotros cultivamos la tierra, separamos al animal del vegetal. El reino animal hoy en día tiene su espacio en fundos o unidades productivas para producir carne, leche, animales, y por otro lado, por la industrialización y la especialización de los campos, los animales y los vegetales ya no están tan en conjunto. Eso lleva a una pérdida de la vitalidad de la tierra. Hoy en día los alimentos son menos vivos, menos vitales. Tienen menos energía. Claro, por ejemplo, un ejemplo. Antiguamente tú veías las semillas en las pirámides, después de miles de años tú las sembrabas y volvía a germinar. Hoy en día tú compras una semilla en el mercado y si no la siembras el año que la compraste, al otro año ya no germina. Perdió la vitalidad. ¿Se podría decir que hay vinos menos, vamos a usar la expresión, yo sé que está, energéticos que otros en este sentido? ¿Que tienen menos energía o menos vida? Vinos más muertos, que a lo mejor son buenos vinos. Yoli habla incluso de vinos auténticos. ¿Quién prefiere los vinos auténticos? Verdaderos. Vinos verdaderos. ¿Qué es lo que es un vino verdadero? Para mí un vino Vamos a sacar verdadero, una copa aquí para... Para mí un vino verdadero es aquel que expresa una condición de lugar, lo que en Francia antiguamente se llamaba el terroir. Una condición única, irrepetible, no copiable, que es la relación de la tierra, la planta y el clima y el hombre, o la cultura del humano que produce ese vino. Esa asociación es única para cada vino y la expresión del vino es el resultado de esa asociación. Si yo tomo una copa de vino orgánico en relación al vino tradicional, bueno, aquí lo estoy... es impresionante, bueno, qué lástima que no se pueda tomar aquí en casa. Claro que haríamos un estado dionisíaco, podríamos hacer una entrevista dionisíaca, es una maravilla, realmente. A otra hora, no sé si estará influido por lo que me han dicho. Pero, ¿qué es lo que distingue un vino biodinámico? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que entusiasma? ¿Qué hay dentro de este vino que no hay en otro vino, digamos? Es difícil decirte, mira, tiene más aromas a esto, o más cuerpo, más volumen. Es la personalidad del vino la que resalta. Es la conjunción de todas esas cosas, del carácter aromático, del carácter gustativo, de la unicidad del producto, de la condición única e irrepetible, que no se parece ni a este, ni al de allá, ni al de más allá, sino que es un vino con personalidad, con carácter. Eso es lo que nosotros llamamos vino verdadero y eso es lo que yo creo que se expresa con la biodinámica, la condición del lugar, que se ha ido perdiendo, como te comentaba, por la industrialización, la estandarización de la agricultura. Tal vez el hecho de que hoy día sea cada vez más competitiva la industria del vino a nivel mundial, Chile exporta vino y es conocido, se está buscando un vino más, ¿cómo llamarlo?, más fino, más específico, más distinto, y esto produce que se llegue a aplicar la biodinámica de Steiner en los campos. Mira, la biodinámica, evidentemente que eso se está buscando. Chile está en un contexto internacional de alta competitividad, digamos. O sea, los vinos, cada vez el negocio del vino es un negocio que es más internacional y que requiere, digamos, y muchos vinos se van pareciendo. Y un Syrah aquí y un Syrah en Australia, y si bien hay diferencias, al final son Syrah. Y eso es lo que habla Álvaro un poco de la individualidad que tienen estos vinos. Y en eso es donde la biodinámica hace su participación importante. ¿Ya? Nosotros no... O sea, perdón que te diga, en el fondo este vino lo que expresa, lo que materializa es la individualidad de un terroir que es único, que no hay otro igual en el mundo. Incluso Yoli dice que no solamente cada región, sino que cada parcela tiene su propia identidad. O sea, esto es interesante porque estamos frente a un mundo más globalizado, donde todo se parece, digamos, todo lo que se produce, se consume, se va apareciendo, y curiosamente estamos en la búsqueda ahora hacia el futuro de lo que se distingue. Nosotros
estamos no en contra de la globalización, No, sino evidentemente que no. a favor también de la regionalización. Ujú. Aquí hay temas de regionales que son extremadamente importantes. Pero la biodinámica a nosotros nos ayuda básicamente a producir alimentos, ¿ya? Y bueno, la discusión si el vino es un alimento o no está presente, sobre todo en el mundo antroposófico, ¿ya? Pero en sí... ¿Es un alimento el vino? Sí. ¿En qué sentido es un alimento? Es un alimento básicamente para el espíritu y también para el cuerpo, en ambos sentidos. Y la biodinámica nos ha ayudado a eso, a generar alimentos que no solo ayudan en la nutrición del corporal, sino que también en la espiritual de los seres humanos. Y eso es algo muy importante, eso es algo que hace que la biodinámica realmente se desmarque del resto de los sistemas de agricultura A mí me gusta mucho esto que se ecológica. esté hablando del espíritu del vino, el espíritu de cierta tierra. O sea, hay espíritu en lo material, en lo físico. supuesto, sí, claro. ¿Cuál es el espíritu de las materias? A ver, y vamos a entrar un poco ahí en algunas anduras antroposóficas, pero aplicadas a la viña. En las No, fuerzas. ¿qué es lo que es el espíritu en la tierra y en la agricultura? Bueno, el espíritu en términos prácticos para Steiner está asociado más al desarrollo de los animales, más que al desarrollo en la tierra. Pero sí habla Steiner del cuerpo vital. ¿El cuerpo etérico no es ese? Del cuerpo etérico, Exacto. del cuerpo vital. Que es ese soplo de vida que tienen los minerales, que no somos una asociación solamente de moléculas y de procesos bioquímicos, sino que hay algo que nos mantiene no degradándonos, que nos mantiene con vida, y que cuando se nos acaba esta vida nos degradamos. Ese soplo de vida para Steiner es la fuerza vital, lo tienen tanto las plantas como los animales. Ahora, nosotros tratamos de esa vitalidad con estos procesos, con estos preparados, de mantenerla lo más alto posible, o de recuperarla en el campo por la manera como se ha ido cultivando. Revitalizar los campos. Revitalizar. Fíjate que hay una experiencia interesante. Nosotros tenemos un amigo que trabaja hace muchos años con nosotros que se llama René Piamonte, que es un agrónomo muy, muy importante en el mundo de la biodinámica. Y este hombre, dentro de sus curiosidades, es también un arqueólogo, ¿ya? Yeah. Y él ha podido relacionar que los antiguos habitantes de América consumían muchísimo menos alimentos de los que hoy consumimos nosotros, en términos de cantidades, ¿ya? Y eso era algo que costaba entenderlo. Y en la esencia de la respuesta es la vitalidad que tenían esos alimentos. La relación del hombre antiguo con la tierra era una relación absolutamente compenetrada, donde el cosmos y las fuerzas cósmicas estaban siempre presentes. La emancipación del ser humano hacia esta agricultura convencional, esta agricultura industrializada, ha hecho perder entonces esa relación con el cosmos y con la vitalidad que le entregaban a los alimentos. Por eso que hoy día las cantidades de alimentos que consumen los seres humanos son infinitamente mayores y vemos los problemas que hay asociados a eso. Entonces, esos son ejemplos que son muy prácticos, ¿ya? Como la vitalidad de estos alimentos. Bueno, y con el vino eso es lo mismo. Si hay un vino con mucha energía, con mucha personalidad, con mucha fuerza, uno no va a tomarse todas las botellas. Ese poco vino vale lo que todo el vino que se toman con ansiedad muchas veces, ¿no es cierto? Pues calidad Vamos a ir viendo más imágenes que son interesantes. Esta imagen muy bella, por ejemplo, y hay un gallo al lado de los... ¿Hay algo que decir sobre este gallo? Sí, las gallinas, por ejemplo, son para nosotros una herramienta Una gallina, clave, no un gallo. ¿ah? ¿Sí? Y ellas, fíjate que nos han ayudado mucho en el control de insectos. ¿Ah? Durante mucho tiempo utilizábamos distintas técnicas, barreras, en fin, una serie de estrategias para poder solucionar el problema de los insectos, esencialmente los insectos caminadores y que suben a la vid. Y el uso de las gallinas nos dio una solución increíble. Y las gallinas, nosotros tenemos gallineros móviles dentro de los predios, ¿ya? Y estos gallineros se van moviendo en función de dónde están trabajando los podadores, la gente que está deshojando, en fin, las distintas labores del campo, y se mantienen cerca de los trabajadores, y ellas van entonces de manera permanente buscando su alimento, que son estos insectos plagas. O sea, ellos reemplazan los pesticidas. En vez de pesticidas o menos pesticidas, hay más gallos, más gallinas. Más gallinas, exactamente. Vamos viendo otra imagen. Eso es impresionante, pavo real, paseándose entre las viñas como un rey. ¿Qué hace un pavo real en una producción de vino? belleza. Es la belleza necesaria. Exacto, o sea,
un elemento importante de la biodinámica es que los campos tienen que ser muy agradables, tienen que ser muy bellos. O sea, lo estético es parte de la eficiencia de la producción de Indudable. un buen vino. Tú vives ahí. Tú vives, la gente trabaja feliz, contenta, es un agrado poder, digamos, estar dentro de las propiedades que están bajo estos manejos, porque es un lugar lindo y la gente se siente feliz. Entonces el pavo real hace su aporte en ese contexto y aún también él tiene un efecto en control de insectos. Esto me interesó, a ver si Steiner o lo que tú has estudiado, lo estético en la agricultura. ¿Qué función cumple lo estético? O sea, ya que este programa se llama Una Belleza Nueva, ¿cómo lo bello es fundamental para la producción de buenos alimentos? Yo creo que cuando tú estás en un campo hermoso, un campo bello, eso te enriquece el espíritu, tú estás más feliz cuando estás trabajando en un campo bello. Cuando tú trabajas más feliz, haces mejor tu trabajo. Yo creo que por ahí va, yo creo que va mucho con la energía de la acción, de la intención. Cuando esa intención y la acción se hace con vitalidad, con ganas, con placer, con gusto, tiene un efecto totalmente diferente que cuando lo hace obligado, lo hace no con la intención verdadera. Y eso es muy importante en biodinámica, los preparados. ¿Ya? Y las aplicaciones Hablemos un poco de tienen los que ser preparados. con intención. Con la intencional, y hablemos un poco de los preparados. A ver, estos preparados que están acá, no sé si nos pudieran rápidamente, Sí. ¿qué Sí. significan? Esta imagen primero, ¿qué es lo que es? Es Un compost. ¿Ah? ¿Qué es lo que Eso es un tú estás compost? viendo. El compost... Voy a sacar el set de preparados, quizás te Sí, lo podemos mostrar sí. acá. El compost es básicamente la degradación de materia orgánica por la acción de microorganismos que como subproductos generan humus, o sea, una materia orgánica procesada, estabilizada y que permite entonces tener disponible una parte de los nutrientes minerales y la otra quedar retenida de manera biológica. ¿Ya? El compost genera efectos muy positivos en el suelo, no solo por la entrega de nutrientes minerales, sino que también porque mejora las características físicas del suelo y físico-biológicas del suelo, ¿de acuerdo? También las características químicas. Ahora, Steiner, cuando dio su curso de agricultura, y esta es como el núcleo duro de la biodinámica, habló acerca de las preparaciones, ¿ya? Dijo que, como bien decía Álvaro, que la tierra, digamos, moderna está enferma y que se necesitaba mejorarla. Joly habla de los desiertos verdes creados por los químicos. Desiertos verdes, dice. Sí, claro, o sea, y tenemos aquí, no hay que ir muy lejos, digamos, en Sudamérica tenemos una cantidad importante, lo que es Argentina, lo que es Brasil, incluso Bolivia, digamos, que es un país maravilloso, lleno, digamos, de transgénicos y miles de hectáreas con un solo monocultivo, estableciendo un sistema de producción absolutamente deshumanizado. ¿Ah? Y esa es la diferencia de nosotros. Esto es un sistema muy humanizado, donde el ser humano está absolutamente compenetrado. Y lo más interesante es que funciona empresarialmente, produce rédito y es eficiente, porque si no funcionara y fuera inviable... nosotros hemos logrado mejorar nuestra producción, nuestros niveles productivos. No solo en términos de la calidad, que ha sido lo más importante, digamos, que el objetivo de este proyecto era la calidad. Y eso se ha logrado. También hemos mejorado nuestros niveles productivos y los costos son también hoy día mucho más manejables. Hemos podido trabajar el tema. Entonces, efectivamente, la agricultura biodinámica como alternativa de agricultura sustentable es una alternativa real. Y aquí está... Veamos estos preparados. Sí, tú querías agregar algo. Quería agregar... Voy a retirar el vino porque el vino me está llamando demasiado y no es el momento de tomármelo aquí. Llama mucho este vino biodinámico, realmente. Lo que yo te quería Es comentar... irresistible, la verdad. Era un poco que la experiencia de Emiliana es bien única. Y yo creo que difícil de repetir, porque... Pero hay otras viñas que la están aplicando también. Estuve leyendo que la viña Rasturi también la está aplicando, con Chadwick están experimentando. Sí, generalmente la biodinámica se adapta a pequeñas propiedades o campos donde el dueño está involucrado en el proceso productivo y está viviendo la agricultura. Tiene que creérsela y tiene que sentirlo. Porque la entiende. Lógico. Bueno, Emiliana es una empresa grande, pero uno de sus directores es José Gilizasti, que es el gerente agrícola. Y es agricultor, y él es un viñatero que ha pasado su vida en Lo lleva en la sangre, lo lleva en la vida, como Nicolás Joly. Y entiende esto, y gracias a él se ha podido hacer en esta empresa de una manera macro, digamos, en 7 campos y de una manera con 1000 hectáreas convertidas. Pero yo creo que eso
no se da en otro contexto, y yo creo que también es una experiencia única en el mundo. Una cantidad de viñedos de 1000 hectáreas convertidas. Veámoslo. Ahora, los preparados básicamente son hierbas medicinales. Quizás, Miguel, Sí, tú eres más... los preparados podríamos así de forma ¿Pueden ir mostrando muy algunos como resumida. ejemplo? Existen dos grandes grupos de preparados, ¿Ya? básicamente. Uno que son los preparados del compost, que son con los que se elaboran los compost, con los que se dirige ¿Sí? el... Este es el 502, la camomila. Claro. ¿no? Camomilla. Camomila. Así ¿Ya? que es manzanilla, ¿cierto? ¿Ya? Y estas preparaciones las ocupamos nosotros en dosis homeopática, ¿ya? La verdad es que lo que cae en la pizca de 3 dedos, ¿ya? Es para aproximadamente 10 toneladas de materia. Ya. ¿ya? Entonces es realmente un efecto homeopático, ¿ah? Es un efecto... Aquí hay una ligación con la de homeopatía, indirectamente, ¿ah? Con la Sí, ciencia homeopática de Hahnemann y todo este pensamiento Que también homeopático europeo. occidentalizó Steiner. Exactamente. Ahora, el preparado actúa básicamente por su presencia, irradia su energía, ¿ya? O sea, cada uno de estos, ¿cómo se llama? De estos Preparados, preparados trae una energía propia, Exacto. Claro. que es sumada con la otra, ya. Una planta, un animal o una parte de animal en conjunto son capaces de captar en el proceso de elaboración del preparado energías que vienen del cosmos, que nosotros no somos, no las percibimos. En nuestro diario no está ni siquiera... Energías que vienen del cosmos. Suena que muy vienen esotérico del- eso, pero es bastante real, ¿no? Pero es real, digamos. O sea, los seres humanos y en general el mundo entero está influenciado por esta energía. Si tú miras la visión holística, está el agroecosistema, luego está la región, está el país, está la zona, está el mundo completo y está el universo en sí, que está interactuando, digamos. ¿ya? Y estas energías muchas veces lo que han permitido o su función es dirigir los procesos de fermentación del compost. ¿Me pueden dar el ejemplo con uno? ¿Qué energía, por ejemplo, no sé, traigo la camomilla o alguna de otras? ¿Qué otras hay aquí, por Mira, ejemplo, esa? todos estos son los del compostaje. El 502 es la chilea, la 503 la camomila, la ortiga, ¿Ya? la corteza de roble, el diente de león o el dandelion, ¿Ya? el dandelion y la valeriana, que es la única líquida que se aplica. Todos estos preparados son aplicados al compostaje. Y después están los preparados de campo, De campo. donde tenemos el guano en cacho, que es el preparado 500, que es guano de vaca, que se astraliza en cachos de vaca, y el sílica, que son los dos que son opuestos, tienen polaridades diferentes en términos de Tú agricultura. hablaste de los cachos de vaca, es una cosa que sorprende. Aquí está en juego, entra desde los solsticios a los cachos de vaca, ¿no es cierto?, en este proceso. Sí. Hay unas imágenes que tenemos, vamos a tratar de buscarlas mientras tanto, mientras converso con ustedes, de los cachos de vaca, que uno sorprende ver cachos de vaca repartidos en la tierra, y dice, ¿qué función y por qué se usan los cachos de vaca en la producción de la viña? A ver, Y son de vaca y no de toro, ¿ah? Sí, son de vaca y no de toro. La fertilidad. Es interesante contextualizar de a dónde vienen esto de los cachos de vaca. No nos olvidemos que estas ideas de Steiner vienen del año 24 en la Europa central, de comienzos del siglo XX. Por lo tanto, la vaca era un elemento extremadamente, un individuo muy importante para la agricultura y para la economía, digamos, de esa época. La vaca, ¿por qué se ocupan los cuernos? Básicamente porque los cuernos son los receptores de toda la energía interna que hay al interior de la vaca. Si tú analizas cómo se nutre un rumiante, esencialmente la vaca, ella no se nutre por lo que come, sino que se nutre porque el alimento que ingresa a su organismo es digerido al interior por microorganismos que viven en esos 4 estómagos gigantes que tiene. ¿De acuerdo? Eso significa que hay un mundo al interior de esta vaca. Y este mundo es el que está digiriendo estos alimentos y entregándoselos entonces a la vaca. Entonces, el cuerno, igual que las pezuñas, son los 2 puntos por los cuales la vaca retiene esta energía que genera este mundo interior. ¿Y cómo se aplica esto en la viña? ¿Cómo se traspasa eso? Ahí tenemos imagen, por ejemplo. Claro, nosotros esa imagen es se están sacando los preparados, me parece que sí. Nosotros tomamos el cuerno y, bueno, incorporamos el guano de vaca hembra, idealmente vacas que estén preñadas, ¿cierto? Lo colocamos al interior del cuerno y esto se coloca en otoño, ¿ya? En otoño para ser después tomado en primavera. La idea es que durante este periodo, que puede durar unos 6 meses aproximadamente,
se produce la astralización, como decía Álvaro, de este guano. Este guano se convierte finalmente en un humus. Cuando sale, es lo más alejado que hay de un guano. Tiene un olor muy, muy agradable, muy a tierra de bosque, muy fértil, ¿ya? Para que conozcas y te fijas que... Efectivamente, como el olor del humus de un bosque en el sur. De un bosque del sur, ¿cierto? Impresionante, sí. Entonces, la acción de los microorganismos, por una parte, lo logra, y por otra, es entonces esta astralización, esta captura de las energías cósmicas que quedan ahí y que después, entonces, nosotros la ocupamos en la agricultura como llevándola por intermedio del agua. Usamos el agua, ¿ya?, mediante un proceso que se llama la dinamización, en la cual colocamos esta sustancia en el agua, la agitamos de una manera particular que se llama la dinamización y entonces se la aplicamos al suelo. Con esto buscamos entonces la vitalización de los suelos. Aquí, Nicolás Joly, me voy a saltar del cuerno de la vaca al síndrome de la vaca loca. Da el ejemplo de por qué el síndrome de la vaca loca sería como el ejemplo máximo de lo que ha producido una agricultura distorsionada. Y Steiner lo habla en el libro Agricultura. Lo adelanta, en ¿ves? 1924. ¿Qué tiene que ver la vaca loca en todo esto? A ver, me lo voy a explicar. Bueno, Steiner habla de la vaca loca, y él lo enuncia en su libro de Agricultura mucho antes de que ello ocurra, que dice que la manera como estamos alimentando con proteína animal a nuestros animales, que son herbívoros, los va a volver locos. Y pone la palabra, incluso que después se conoce como el síndrome de la vaca loca. ¿Qué hay detrás, tú crees, de la vaca loca? ¿Qué es lo que se refleja en el fondo en ese? Un mal entendimiento de los procesos naturales agrícolas, digamos, por una ambición de tener rentabilidades y engordas antes de lo razonable, antes de tiempo. Ocupamos muchas veces métodos no tan... Yo partí al programa citando a Virgilio, que habla de las abejas, y hoy día hay un problema con las abejas en el mundo. A ver, ¿por qué son tan importantes y qué pasa con las abejas? Andan como locas las abejas, ¿no es cierto? Aparecen en el lugar donde tienen que aparecer, desaparecen de otros. Si las abejas desaparecen, la humanidad tiene pocas horas de vida después de que desaparecen las abejas. ¿Por qué? Porque cumplen un rol fundamental en los procesos de producción de alimentos en la humanidad, en la polinización de árboles, básicamente. ¿Y qué está pasando con las abejas hoy día en el mundo? ¿Y qué refleja eso? Bueno, están disminuyendo sus cantidades. Hay gran mortalidad en los productores de abejas, que la gente que trabaja la abeja está teniendo pérdidas importantes, principalmente en Estados Unidos y Europa. Generalizado. Yo creo, Miguel, tú tienes algunas ideas del... Digamos, hay teorías, hay varias, pero esencialmente es el mundo moderno. Se habla incluso que el efecto de las radiocomunicaciones también está influyendo de forma importante, el uso indiscriminado de pesticidas. Pero aquí hay algo que a mí me gustaría aprovechar la entrevista para decirlo, que es que nosotros en esta agricultura nos hemos hecho cargo de los costos ambientales, ¿ya? Y eso es algo interesante porque la agricultura convencional o la agricultura que no de esta base no se hace cargo de estos costos ambientales, ¿ya? Y cuando hablas tú y preguntas sobre la vaca loca y por qué se está produciendo, y así podemos hacer muchas otras preguntas porque vamos a empezar a ver problemas de alergia en la gente con los alimentos. Hoy día ya no es extraño que la gente está consumiendo alimentos que tengan genes de pescado, por ejemplo. Entonces van a empezar las hormonas, en fin, entonces empiezan a ocurrir cosas. Yo te digo, el tema es que aquí la agricultura biodinámica, como base de una agricultura sustentable, se hace cargo de los costos ambientales y esa es la diferencia. Y eso, para ir cerrando, me recuerda, voy a ponerme un poco filosófico, pero una reflexión que hacía Heidegger sobre el mundo técnico. Y dice con espanto Heidegger, todo funciona. Uno diría que bueno, todo funciona, pero lo dice en sentido negativo. Este excesivo funcionamiento, aparente eficiencia, porque es aparente, está llevando a la devastación de la tierra y a la separación del hombre de la tierra y a la pérdida del ser. Y de alguna manera lo que ustedes han hecho y lo que están haciendo pioneramente en esta viña chilena, en Sudamérica y en el mundo, es volver al ser, ¿no? Volver al ser verdadero del vino, al ser de la tierra. Y yo por eso quiero levantar mi copa y brindar por ese trabajo no abstracto en un gabinete de un filósofo, sino en los viñedos chilenos. Brindar por ese ser al que ustedes han vuelto y les quiero agradecer haber estado aquí conmigo en Una Belleza Nueva. Y ojalá que esto, yo creo que aquí viene una gran revolución, ¿no? Si esto funciona bien, las implicancias
Ojalá. de este modelo? ¿Qué piensas Esperamos, tú? no, esperamos. Yo creo que con Miguel esto es muy importante para nosotros porque queremos ser un ejemplo. De nada sirve que una empresa lo esté haciendo, dos o tres. Esto queremos que sea, ojalá, una agricultura que se proyecte, que sea ojalá regional y que podamos, aparte nosotros tenemos en Chile condiciones únicas para poder realizarlas. Estamos aislados geográficamente por nuestra geografía, no tenemos muchos problemas, especialmente en viticultura. Tenemos Chile un está clima, llamado a ser claro, un país de agricultura ecológica. Chile puede dar un ejemplo a nivel mundial. Sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿qué decir? O sea, este modelo me parece un modelo posible, viable y además... Y muy humano. Y muy que humano tomamos la gente. y con belleza, que es lo que nos importa. Salud por ustedes y salud Muchas por... gracias por la invitación. Salud. Salud. Salud.